El 25 de marzo de 2006, un silencio absoluto envolvió la residencia de Torrelodones mientras Rocío Dúrcal, la eterna señora de la canción, exhalaba su último aliento. Murió en la intimidad de su hogar, lejos de la frialdad de los hospitales, rodeada de los muros que custodiaron sus mayores alegrías y sus penas más amargas. En el instante en que su corazón se detuvo, comenzó a desmoronarse la fachada de perfección que durante décadas protegió su matrimonio con Junior ante el mundo. Detrás de los 40 millones de discos vendidos y esa sonrisa inmaculada se escondía una historia de crimen emocional que solo su familia íntima conocía realmente. Aquella mañana no solo se fue una leyenda, empezó a revelarse la fragilidad de un amor que todos creíamos intocable. Hoy revelaremos los 4 secretos oscuros que atormentaron la paz de Rocío y que Junior cargó como una condena silenciosa hasta el fin de sus días. Desde el estigma de la película Me siento extraña, aquel rodaje que la sumió en un arrepentimiento eterno, hasta la traición desgarradora ocurrida en Manila durante una Navidad que fracturó su alma. Exploraremos la verdadera razón del quiebre con Juan Gabriel en 1997, una herida que sangró en silencio y que nunca fue explicada ante las cámaras. Prepárense para descubrir cómo el amor más icónico de España se transformó en una estructura de sacrificios y sombras que solo la muerte logró liberar. ¿Fue la lealtad lo que sostuvo este hogar, o el miedo a que el mundo conociera la verdad detrás de la leyenda? Antonio Morales, el joven de Manila, y Marieta, la estrella en ascenso de Madrid, parecían el guión perfecto de un cuento de hadas que el destino se encargaría de oscurecer. Junior llegó a España cargando la sed de reconocimiento de quien se siente un extraño en su propia piel, buscando bajo el sol de la península una identidad que siempre le fue esquiva. Ella, con esa sonrisa que iluminaba teatros, poseía una luz tan intensa que, sin saberlo, comenzó a proyectar una sombra asfixiante sobre el hombre que amaba. Desde sus primeros encuentros, la relación no fue solo un romance juvenil, sino el inicio de una competencia silenciosa por el protagonismo que marcaría el resto de sus vidas. Mientras el público aplaudía la unión de la niña prodigio con el ídolo de los brincos, en la intimidad se gestaba una dinámica de dependencia y resentimiento que pronto se convertiría en su cárcel dorada. Antes de que el sí, quiero sellara su destino, el camino hacia el altar estuvo plagado de juegos de celos y pasiones calculadas que hoy nos parecen impropias de una santa. Rocío, inteligente y consciente de su poder, no dudó en utilizar la figura de Juan Pardo para despertar la atención de un Junior que parecía distraído por los encantos de otras mujeres, incluida la bella Marisol. Aquel triángulo amoroso, tejido con hilos de envidia y deseo, fue el terreno fértil donde brotó una devoción que rozaba la obsesión y la toxicidad. Ella no buscaba una simple compañía, buscaba poseer el alma de un hombre que siempre parecía tener un pie fuera de la realidad. Esta lucha por el afecto mutuo transformó su noviazgo en un campo de batalla emocional, donde cada gesto de cariño escondía una pequeña victoria sobre el ego herido del otro. En una España todavía anclada en tradiciones rígidas y el patriarcado más estricto del nacionalcatolicismo, fue Rocío quien rompió las cadenas del protocolo al ser ella quien pidió la mano de Junior. Aquella mujer que ante las cámaras representaba la dulzura tradicional demostró en privado una fuerza de voluntad que rozaba la dominación absoluta de su destino y el de su pareja. Pero la sombra de la duda no tardó en manchar el blanco inmaculado de su vestido de novia aquel 15 de enero de 1970 en el monasterio de El Escorial. La ausencia de su padre, quien se negó a entregarla en el altar, fue el estruendoso mensaje de un hombre que no aprobaba la apresurada unión bajo sospechas de un embarazo previo al matrimonio. En una sociedad profundamente católica, los susurros sobre la moralidad de Marieta fueron el primer veneno que se filtró en los cimientos de su unión, obligándolos a fingir una perfección que ya nació herida. Para proteger esa imagen de familia modelo contra los dardos de la maledicencia y el juicio social, la pareja decidió construir su fortaleza en Torrelodones, una residencia que con el tiempo se tornaría en un mausoleo de verdades prohibidas. Tras aquellos muros de piedra, Junior comenzó a sacrificar su propia carrera aceptando un papel secundario que alimentaba un cáncer de amargura y frustración en su corazón. Lo que el mundo exterior veía como el retiro idílico de 2 estrellas era en realidad el levantamiento de un muro infranqueable diseñado para ocultar las primeras fisuras del desencanto.
Cada ladrillo de Torrelodones fue puesto con la intención de que nadie viera las lágrimas que Rocío derramaba cuando las luces del escenario se apagaban definitivamente. Allí, en la soledad de su hogar, comenzaron a habitar los fantasmas de un amor que, para sobrevivir ante el público, tuvo que morir lentamente en la más oscura intimidad. La fama es una máscara de oro que suele ocultar un rostro de miseria, y en el caso de Rocío Dúrcal, esta premisa se cumplió con una crueldad devastadora. A pesar de haber vendido millones de copias y de llenar los escenarios más prestigiosos del mundo, la realidad financiera de la estrella era alarmantemente frágil. Víctima de contratos leoninos y de una industria que devoraba su talento sin piedad, Marieta se encontró en 1977 atrapada en una red de deudas y compromisos que asfixiaban su libertad. Fue esta necesidad imperiosa de supervivencia, y no una búsqueda de vanguardia artística, lo que la empujó a aceptar un proyecto que marcaría el inicio de su calvario personal. Mientras el público la imaginaba rodeada de lujos, ella lidiaba con la humillación de saberse explotada por aquellos en quienes confió su carrera. En ese contexto de desesperación económica apareció en su horizonte la propuesta de protagonizar una película que cambiaría para siempre la percepción de su pureza. La película Me siento extraña llegó a las salas en plena era del destape español, pero para una mujer de profundas convicciones católicas como Rocío, aquel rodaje fue un verdadero descenso a los infiernos. Interpretar el primer papel protagonista de temática lésbica en la historia del cine comercial de España supuso una ruptura traumática con su propia identidad y sus valores religiosos. Cada escena de desnudez y cada caricia frente a las cámaras junto a Bárbara Rey se sentía como una traición a su fe y a la imagen de madre abnegada que tanto se esforzaba por cultivar. Rocío no actuaba. Ella sufría bajo las luces del set, sintiendo que estaba vendiendo su dignidad por un fajo de billetes que apenas alcanzaría para tapar los huecos de su economía. El arrepentimiento comenzó a gestarse antes de que terminara el rodaje, convirtiéndose en una sombra que intentaría borrar desesperadamente durante el resto de su existencia. Aquella cinta no fue un triunfo de la liberación femenina, sino el sacrificio de una princesa de España en el altar de la necesidad. Cuando las imágenes de la película llegaron a los ojos del público, el impacto dentro de los muros de Torrelodones fue sísmico y cargado de un resentimiento que nunca terminó de sanar. Junior, cuya identidad estaba intrínsecamente ligada al honor y la reputación de su esposa, recibió el estreno como una afrenta personal a su hombría. Los rumores sobre su furia incontrolable y el clima de bulto emocional que se instaló en la casa comenzaron a filtrarse a pesar del hermetismo de la pareja. Se dice que el aire en la residencia se volvió irrespirable, marcado por silencios cortantes y una tensión que rozaba la violencia psicológica. Para Junior, ver a su mujer en brazos de otra persona, aunque fuera ficción, alimentó un complejo de inferioridad que ya venía gestándose debido al declive de su propia carrera. La familia modelo de España se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de un escándalo que dejó a Rocío sintiéndose desprotegida y juzgada por el hombre que debía ser su refugio. El estreno de Me siento extraña supuso el fin de la inocencia para la imagen pública de Rocío Dúrcal, transformando la devoción de sus fans en una mezcla de curiosidad morbosa y decepción moral. La que fuera la niña prodigio de España y ahora era señalada por una sociedad que aunque pedía cambios, no estaba lista para ver a su ídolo en tales circunstancias. Rocío pasó años intentando comprar los derechos de la película para destruirla, en un intento desesperado por restaurar la blancura de su pasado. Esta obsesión por borrar su mancha cinematográfica fue solo el síntoma de una herida psicológica mucho más profunda que la acompañaría hasta sus últimos días. La película se convirtió en el primer gran secreto que decidió enterrar bajo capas de silencio, sin saber que lo que no se dice termina por pudrir el cuerpo desde adentro. Aquella fue la primera vez que Marieta comprendió que en el mundo de la fama una sola sombra puede oscurecer toda una vida de luz. Para 1980, el hogar de los Morales Dúrcal en Madrid se había convertido en un escenario de sombras donde el brillo de Rocío eclipsaba irremediablemente la identidad de Junior. Mientras Marieta se consolidaba como la voz suprema de la ranchera, vendiendo millones de copias, su esposo se marchitaba en un segundo plano que su orgullo no lograba digerir. Manila, la tierra que lo vio nacer, apareció entonces como un espejismo de salvación y un refugio donde volver a ser el protagonista de su propia historia.
Al aceptar un rodaje en Filipinas, Junior no buscaba solo un contrato, sino un espacio donde no fuera simplemente el marido de la estrella. Aquel viaje fue en realidad un acto de rebelión silenciosa contra la gloria de su esposa, una búsqueda desesperada por recuperar el respeto perdido entre bambalinas. ¿Cómo podría un hombre acostumbrado al aplauso sobrevivir a la castración simbólica que suponía el éxito monumental de su mujer? En los sets de filmación de Manila, Junior encontró mucho más que un regreso a sus raíces. Encontró a Vilma Santos, una actriz que personificaba todo lo que él sentía haber perdido. La relación con Vilma no fue un desliz carnal nacido de la casualidad, sino una necesidad emocional de sentirse nuevamente poderoso y deseado por derecho propio. En los brazos de la actriz filipina, él dejó de ser el administrador de contratos para volver a ser el galán que alguna vez cautivó a España. La distancia de miles de kilómetros le otorgó una falsa sensación de impunidad, convenciéndolo de que los secretos en Manila jamás cruzarían el océano. Sin embargo, el adulterio no era solo una traición a un contrato matrimonial, sino un golpe directo al corazón de una mujer que lo había sacrificado todo por su bienestar. Junior creía haber recuperado su trono sin sospechar que su infidelidad estaba tejiendo la red de su propio arrepentimiento eterno. Mientras tanto, en Madrid, la intuición de Rocío Dúrcal comenzaba a percibir un cambio sutil pero aterrador en el tono de las llamadas que cruzaban el Pacífico. Aquella mujer que cantaba al desamor con una verdad que estremecía detectó en el silencio de su marido una frialdad que ningún pretexto profesional podía justificar. Marieta no era una mujer que se dejara engañar fácilmente por las apariencias, pues conocía demasiado bien las debilidades del hombre al que llamaba esposo. Los rumores empezaron a filtrarse como veneno en la soledad de Torrelodones, alimentando una angustia que la mantenía despierta durante las largas noches de diciembre. ¿Podía ser que el hombre por el que ella había puesto las manos al fuego la estuviera humillando en su propia tierra natal? La duda se transformó en una obsesión que solo podía resolverse de una manera, enfrentando la verdad cara a cara, sin importar el precio. La Nochebuena de 1980 quedó grabada en la memoria de Rocío como el inicio de un calvario transoceánico cargado de dolor y determinación. Mientras las familias españolas se reunían para celebrar la paz, ella compraba un billete de avión hacia Manila en un acto de valentía que rozaba la desesperación absoluta. Fue un vuelo interminable de más de 20 horas donde cada minuto se sentía como una puñalada de incertidumbre en su pecho ya herido. Sola, sin cámaras y despojada de su corona de diva, Marieta cruzaba el mundo impulsada por el miedo a que su vida entera fuera una mentira. Aquel viaje no era para salvar un matrimonio, sino para rescatar su propia dignidad de las cenizas de una sospecha insoportable. ¿Qué buscaba encontrar una estrella de su magnitud en las sombras de un set de rodaje al otro lado del planeta? Al aterrizar en el archipiélago, el calor asfixiante y el caos de Manila recibieron a una Rocío que ya no tenía fuerzas para fingir su habitual alegría. Se dirigió directamente al lugar donde Junior creía estar a salvo, presentándose como un fantasma de Navidad que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Al cruzar el umbral del set, la realidad se manifestó con una crudeza que le robó el aliento, confirmando sus peores pesadillas sin necesidad de una sola palabra. La complicidad entre Junior y Vilma Santos era tan evidente que el aire parecía saturado de una culpa que no se podía ocultar. No hubo gritos estruendosos ni platos rotos, solo una mirada de Rocío que contenía toda la tristeza de un universo roto en 1000 pedazos. En ese instante, el hombre que ella consideraba su refugio se convirtió en un extraño que ya no merecía su devoción. La confrontación fue una obra maestra de la tragedia Noir, donde el silencio pesaba mucho más que cualquier reproche que se pudiera lanzar al aire. Junior, paralizado por la presencia inesperada de su mujer, comprendió en ese segundo que su castillo de naipes se había derrumbado para siempre. Los presentes en el set bajaron la mirada, avergonzados de ser testigos del naufragio emocional de la mujer más querida de España y México. Rocío se mantuvo firme, con una dignidad que solo poseen aquellas que han aprendido a llorar por dentro para no arruinar su maquillaje de estrella. Fue un duelo de silencios donde se pactó el final de la inocencia y el comienzo de una farsa que duraría décadas. Muchos se preguntaron por qué Rocío no pidió el divorcio tras la humillación pública que supuso aquel descubrimiento en Manila. La respuesta reside en la profundidad de su fe católica.
Y en una educación que consideraba la disolución de la familia como el pecado más imperdonable. Para Marieta, sus 3 hijos eran el tesoro que debía proteger a toda costa, incluso si el precio era su propia felicidad o su orgullo herido. Además, en la España de 1980, una mujer separada seguía siendo objeto de juicios crueles que ella no estaba dispuesta a soportar tras tantos años de intachable carrera. Prefirió entonces el martirio silencioso, convirtiendo su matrimonio en un contrato de apariencias diseñado para salvar el honor ante el escrutinio público. A partir de Manila, las rancheras de Rocío Dúrcal cobraron una profundidad sombría que el público percibía como un don divino, sin saber que era el eco de un alma rota. Cada verso sobre la traición, el olvido y el desprecio que ella interpretaba en los escenarios del mundo era en realidad un fragmento de su propia biografía doméstica. La música se convirtió en su única terapia y en el único lugar donde podía gritar su verdad sin violar el pacto de silencio que mantenía en casa. Junior regresó a Torrelodones como un prisionero de lujo, viviendo bajo la sombra de un perdón que era, en la práctica, una condena a la indiferencia. La familia modelo de España era ahora una estructura de cristal, hermosa a la distancia, pero llena de fracturas cortantes para quienes habitaban en su interior. La traición de Manila no murió en 1980, se quedó a vivir en los pasillos de su mansión, esperando el momento de cobrarse su deuda final. Este episodio marcó el inicio de un deterioro psicológico en Rocío que, según diversas teorías médicas y familiares, terminaría manifestándose físicamente años después. La amargura de Manila se transformó en un inquilino invisible que fue minando su vitalidad mientras ella seguía sonriendo ante los flashes de los fotógrafos. Junior, por su parte, nunca logró liberarse del peso de su culpa, lo que lo llevó a una lenta decadencia personal que solo se agravaría tras la muerte de su esposa. La traición de Nochebuena fue el secreto oscuro que definió su destino, una sombra que Junior revelaría solo a medias cuando ya era demasiado tarde para recibir el perdón. Así, lo que comenzó en un set de Manila terminó siendo el primer acto de una tragedia que consumiría a toda una familia. A mediados de los años 90, la unión artística entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel representaba la cumbre absoluta de la música en español, una simbiosis perfecta donde el talento de uno alimentaba la gloria del otro. Juntos habían redefinido el género de la ranchera, convirtiendo cada colaboración en un himno que resonaba en cada rincón de Iberoamérica. Sin embargo, detrás de esa armonía celestial que proyectaban sobre los escenarios se gestaba una tormenta de egos, dinero y, sobre todo, lealtades fracturadas. Lo que el público percibía como una amistad inquebrantable era, en realidad, un equilibrio precario que estaba a punto de saltar por los aires de la manera más dolorosa posible. El año 1997 marcó el punto de no retorno, un divorcio artístico que dejó al mundo del espectáculo en un estado de shock absoluto y lleno de interrogantes. De pronto, la mujer que había sido la musa definitiva del Divo de Juárez cerró todas las puertas a cualquier posibilidad de reencuentro, sumiéndose en un silencio sepulcral sobre los motivos del quiebre. Oficialmente se habló de disputas legales por derechos de autor y conflictos con la casa discográfica, pero quienes conocían las entrañas de Torrelodones sabían que el dinero era solo la punta del iceberg. El dolor de Rocío no nacía de una cuenta bancaria, sino de una herida profunda que tocaba las fibras más sensibles de su intimidad doméstica. Fue entonces cuando los pasillos de la industria comenzaron a susurrar una teoría que helaba la sangre, la posibilidad de una traición doble que involucraba a los 2 hombres más importantes en la vida de Rocío. Según las crónicas más oscuras de la época, la cantante habría descubierto un vínculo, una cercanía excesiva y sospechosa entre su marido Junior y su mejor amigo Juan Gabriel. Para una mujer de sus valores y su formación tradicional, la idea de ser traicionada simultáneamente por su compañero de cama y su confidente artístico supuso una humillación que superaba cualquier límite de resistencia. Se dice que Rocío se sintió ridícula utilizada como una pieza de ajedrez en un juego de afectos que ella no lograba comprender ni perdonar. En medio de este caos emocional, la industria musical, movida por la codicia, obligó a ambos artistas a realizar un último esfuerzo discográfico bajo el irónico título de Juntos otra vez. Aquel álbum fue en realidad la mayor mentira jamás grabada, un monumento a la falsedad de un negocio que no respeta el dolor humano.
Rocío y Juan Gabriel grabaron sus partes en estudios separados, a miles de kilómetros de distancia, porque eran incapaces de respirar el mismo aire en una habitación. ¿Qué siente un artista al cantar sobre el amor eterno mientras su corazón late con el ritmo del odio y la decepción más profunda? Aquel disco no fue un reencuentro. Fue el acta de defunción de una leyenda envuelta en papel de regalo. Rocío, haciendo gala de una fortaleza gélida, tomó la decisión de erradicar a Juan Gabriel de su universo personal como si nunca hubiera existido. Dejó de incluir sus temas en los nuevos repertorios y prohibió que su nombre se mencionara dentro de los muros de su casa, protegiendo su dignidad con una furia silenciosa. Para ella, Juan Gabriel ya no era el genio de la música, sino el hombre que había vulnerado la paz de su hogar y la lealtad de su marido. Esta damnatio memoriae fue su manera de recuperar el control sobre una vida que se le escapaba entre las manos debido a las traiciones ajenas. Junior, atrapado en el centro de esta tormenta, guardó un silencio cómplice. Sabiendo que su lugar en la casa dependía exclusivamente de la discreción y el olvido. Mantener esta postura de hierro ante el mundo mientras por dentro lidiaba con el peso de una doble traición comenzó a pasarle una factura invisible pero implacable a su salud. Rocío se convirtió en una experta en el arte de la simulación, sonriendo a las cámaras mientras cargaba con un luto emocional que no podía compartir con nadie. La soledad de la estrella se volvió absoluta, pues ya no podía confiar ni en el hombre que dormía a su lado ni en el amigo que escribía sus canciones más íntimas. El estrés de sostener esta fachada de familia perfecta y artista íntegra fue minando su sistema inmunológico, creando el caldo de cultivo para la tragedia que se avecinaba. Muchos analistas sugieren que el cáncer que aparecería años después sí fue el grito somático de un cuerpo que ya no podía contener más secretos amargos. Aquel 1997 no solo terminó una amistad, comenzó el lento proceso de despedida de una mujer que se sentía morir por dentro. Rocío Dúrcal murió sin volver a cruzar palabra con Juan Gabriel, llevándose a la tumba la verdad definitiva sobre lo que ocurrió en aquel fatídico encuentro de finales de los 90. Ni las súplicas públicas del cantante años después, ni los intentos de mediación de amigos comunes lograron conmover el corazón de una mujer que consideraba la lealtad como un valor sagrado y no negociable. Junior sobrevivió a ambos, cargando con el peso de haber sido el catalizador del fin de la alianza musical más grande de la historia. El secreto de Juan Gabriel quedó sepultado bajo el mármol. Pero su sombra siguió planeando sobre la familia Morales, incluso después de que las luces se apagaran definitivamente. Al final, lo que quedó no fueron solo las canciones, sino el eco de una traición que demostró que en el mundo de los mitos el silencio es a menudo el arma más letal de todas. Existe una teoría inquietante en la medicina psicosomática que afirma que aquello que la boca calla el cuerpo lo termina gritando a través de la enfermedad. Para Rocío Dúrcal, 3 décadas de silencios forzados, traiciones perdonadas a medias y una imagen pública que mantener se convirtieron en un veneno lento que terminó por devorar su vitalidad. El cáncer de útero que le fue diagnosticado en 2001 no fue solo una tragedia biológica, sino el desenlace físico de un crimen emocional. Prolongado durante años en la oscuridad de su hogar. Cada secreto enterrado, desde el rodaje de aquel filme prohibido hasta la infidelidad en Manila, fue una célula de dolor que mutó silenciosamente en su interior. Marieta no solo luchaba contra un tumor, luchaba contra el peso insoportable de una máscara de perfección que ya no tenía fuerzas para sostener. Dentro de los muros de la residencia en Torrelodones, la atmósfera se volvió densa, cargada de una tristeza que los hijos de la pareja aprendieron a respirar como si fuera aire normal. Los niños crecieron en una casa donde las risas solían ser el barniz que cubría grietas profundas de resentimiento y decepción entre sus padres. La familia modelo de España vivía bajo un código de silencio no escrito, donde los temas dolorosos se evitaban para no desmoronar la frágil estructura de su cotidianidad. Los hijos se convirtieron en testigos mudos de una madre que se consumía en su propia abnegación y de un padre que buscaba redimirse sin éxito de sus fantasmas pasados. A medida que la enfermedad avanzaba, ella eligió Torrelodones, su santuario y a la vez su prisión dorada, como el escenario para librar su batalla final contra la muerte. Quería estar rodeada de sus recuerdos, de sus cuadros y de las paredes que guardaron sus secretos más íntimos durante toda su vida adulta.
En la intimidad de su dormitorio, lejos de los flashes de los paparazzi que tanto la persiguieron, la estrella se fue despojando de su divinidad para volver a ser simplemente Marieta. Sus últimos días fueron un tránsito doloroso pero digno, marcado por la presencia constante de una familia que intentaba recuperar el tiempo perdido en silencios. El 25 de marzo de 2006, la voz más dulce de España se apagó definitivamente en la paz de su hogar en Torrelodones, cerrando un capítulo dorado de la música latina. Rocío murió en los brazos de Junior, el hombre al que había amado con una devoción casi religiosa y al que también había perdonado traiciones que habrían destruido a cualquier otra mujer. En ese último suspiro la barrera entre la leyenda y la mujer se disolvió, dejando tras de sí un vacío que ni el tiempo ni la música lograrían llenar. La señora de la canción se marchó en silencio, tal como vivió sus mayores tormentos, llevándose consigo la clave final de su misterio. Con la muerte de Rocío, no solo se fue una artista inmensa, desapareció el muro de contención que mantenía a salvo la reputación y la cordura de Junior. Ella había sido la guardiana de su dignidad, la mujer que con su sola presencia validaba la imagen de un hombre que en el fondo se sabía indigno de tanto sacrificio. Junior quedó expuesto ante sus propios hijos y ante el mundo, despojado de la protección espiritual de la única persona que conocía toda su verdad, y aún así decidió quedarse. La casa de Torrelodones sin la luz de Marieta. Se volvió un lugar gélido y hostil, un laberinto donde los ecos del pasado empezaron a resonar con una fuerza aterradora. El fin de Rocío fue el inicio de la caída definitiva de un Junior que ya no encontraba en el fondo del vaso el perdón que ella le otorgó en vida. Rocío Dúrcal encarnó la figura de la mujer de su época que prioriza el honor familiar y la estabilidad de los hijos por encima de su propia integridad psicológica. Aquella fuerza de voluntad que la llevó a la cima del éxito fue la misma que la obligó a metabolizar el dolor en soledad, sin permitir que la queja empañara su corona. Su muerte en Torrelodones es el recordatorio sombrío de que el cuerpo tiene límites que el orgullo no puede ignorar indefinidamente. Ella murió cansada de callar, dejando un legado de canciones inmortales y una lección silenciosa sobre el peligro de vivir una vida de apariencias. Con la partida de Rocío, el pegamento invisible que mantenía unidos los fragmentos de la familia Morales se disolvió instantáneamente, dejando al descubierto un campo de batalla emocional devastador. La unidad que mostraron frente a las cámaras durante el funeral no era más que el último tributo a la voluntad de la matriarca, una tregua que expiró en cuanto el ataúd descendió a la tierra. Sin la presencia mediadora de Marieta, los resentimientos acumulados durante décadas de silencios y sacrificios estallaron con una violencia incontrolable. Los hijos, que habían crecido viendo a su madre sufrir en silencio por las faltas de Junior, ya no estaban dispuestos a mantener la farsa del respeto incondicional. La casa de Torrelodones, antes símbolo de un éxito compartido, se transformó en el epicentro de una discordia que mancharía el apellido para siempre. 3 años después del adiós a la estrella, el escándalo estalló de forma irreversible cuando los hijos mayores, Carmen y Antonio, decidieron llevar a su propio padre ante los tribunales por la herencia de su madre. Aquella demanda por la gestión de bienes en el extranjero no era simplemente una disputa por dinero, era la manifestación física de una furia contenida por los años de infidelidades y debilidades del progenitor. Junior, un hombre que se sentía el patriarca de un imperio, se vio de pronto humillado públicamente por su propia sangre en una de las traiciones más amargas de su existencia. ¿Cómo pudo un hombre que lo tuvo todo terminar siendo señalado como un villano por aquellos a quienes juró proteger? La batalla legal destrozó lo poco que quedaba del honor familiar, dejando a Junior como un náufrago en un mar de documentos judiciales y reproches filiales. Tras el conflicto judicial, Junior se retiró a los rincones más oscuros de Torrelodones, convirtiéndose en un prisionero de lujo dentro de las paredes que alguna vez albergaron su gloria. La mansión se volvió un laberinto gélido donde los ecos de los éxitos de Rocío servían solo para recordarle su propio fracaso personal y artístico. El Halcón, que antes era un refugio ocasional, se transformó en su único compañero constante, una anestesia necesaria para soportar el peso de una soledad que le asfixiaba el alma. Ya no había representantes ni fans ni una esposa devota que limpiara sus errores ante el público. Solo quedaba el hombre desnudo frente a sus propios demonios.
Vivir en Torrelodones sin Rocío era como habitar un mausoleo dedicado a su propia culpa, un exilio emocional del que no encontraba salida. Se dice que en sus momentos de mayor delirio y soledad, Junior pasaba horas hablando con los retratos de Rocío que colgaban en las paredes, implorando un perdón que nunca llegó a sentir del todo mientras ella vivía. En aquellas conversaciones unilaterales buscaba desesperadamente la absolución por la traición en Manila, y por el dolor que su debilidad le causó a la mujer de su vida. El hombre que alguna vez fue el galán de España, ahora era una sombra que suplicaba clemencia a una fotografía, atrapado en un bucle de arrepentimiento que ninguna botella podía ahogar. ¿Puede un alma encontrar paz cuando sabe que la persona que más lo amó murió cargando con sus secretos más oscuros? El 15 de abril de 2014, el ciclo de biografía Noir de Antonio Morales llegó a su fin de la manera más trágica y previsible, el silencio absoluto de una muerte solitaria. Fue el jardinero quien encontró su cuerpo sin vida en la habitación de la casa de Torrelodones, poniendo fin a años de una decadencia que nadie pudo o quiso detener a tiempo. No hubo una despedida multitudinaria ni el calor de una familia unida en su lecho de muerte. Junior se marchó tal como vivió sus últimos años, rodeado de sombras y recuerdos amargos. Este desenlace contrastaba de forma cruel con aquel día de 1970 en el que salió de la iglesia como el hombre más envidiado de España. Su muerte fue la sentencia final de un destino que parecía castigarlo por haber sobrevivido a la santa que lo protegió de sí mismo. La muerte de Junior cerró una era de secretos, pero dejó tras de sí una familia fracturada y una leyenda manchada por la amargura del dinero y el desprecio. Al final, la historia de los Morales Dúrcal no fue el cuento de hadas que las revistas nos vendieron, sino una tragedia griega sobre el costo de las apariencias y el veneno de la traición. Rocío murió de enfermedad. Pero Junior murió de abandono, una víctima de su propia incapacidad para honrar el sacrificio de la mujer que lo sostuvo en pie. Hoy, la casa de Torrelodones permanece como un testigo mudo de una época de esplendor que terminó devorada por la oscuridad de lo no dicho. La lección final es clara, el silencio puede proteger la imagen de un mito, pero tarde o temprano, la verdad reclama su herencia con intereses de sangre y soledad. Al final de este largo y sombrío recorrido por las alcobas de Torrelodones, nos queda una pregunta que resuena con la fuerza de una ranchera desgarradora: ¿fue Rocío Dúrcal una santa inmaculada, o la víctima de su propio deseo de perfección? La respuesta, como todo en la vida de Marieta, no es blanca ni negra, sino que habita en esa zona gris donde el honor se encuentra con el martirio. Rocío eligió con una determinación casi religiosa que su dignidad y la imagen de su familia valían más que su propia paz interior o su salud física. Fue una mujer que, ante la traición y el desengaño, no buscó la revancha pública, sino que construyó un altar de silencio donde se sacrificó diariamente por un ideal que ya estaba roto. En su figura vemos el reflejo de una generación de mujeres que fueron educadas para aguantar, para callar y para sostener las columnas de un hogar a cualquier precio, incluso si esas columnas terminaban por aplastarlas. La lección más amarga que nos deja la historia de los Morales Dúrcal es que el silencio, aunque puede ser un escudo eficaz para proteger la reputación, es a menudo un veneno letal para el alma. Y la unidad familiar. Rocío creyó que callando las debilidades de Junior y las grietas de su matrimonio estaba protegiendo a sus hijos, pero la realidad nos demostró que lo que no se habla se hereda en forma de resentimiento. La imponente barrera de secretos que ella construyó fue la misma que, tras su partida, se transformó en los muros de un tribunal donde sus hijos se enfrentaron al padre que ella tanto intentó salvar de sí mismo. El silencio no sanó las heridas, simplemente las infectó bajo una capa de seda y joyas, demostrando que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre más liberadora que una mentira piadosa. ¿Vale la pena salvar una leyenda a costa de destruir el tejido de amor que debe unir a una familia? Es imposible escuchar hoy Amor Eterno sin sentir un escalofrío que recorre la espalda. Al comprender el contexto de su vida real. Aquella canción que durante décadas hemos cantado en funerales y celebraciones como el himno definitivo de la devoción revela ahora una cara mucho más oscura y profunda. Ya no es solo una melodía de duelo por los que se han ido, es el llanto de una mujer que vivió un amor aprisionado en las sombras, una voz que clamaba por una paz que solo la muerte parecía ofrecerle.
Al cantar Oscuro Olvido, Marieta no solo interpretaba los versos de Juan Gabriel, estaba describiendo el estado de su propio corazón tras años de soportar traiciones silenciosas. Su arte fue su gran confesionario, el único lugar donde podía ser honesta sin violar el pacto de silencio que regía su vida doméstica. Debemos dejar de decir que Rocío Dúrcal murió simplemente de una enfermedad biológica. La verdad es que Marieta murió de cansancio emocional tras una vida entera de darlo todo y recibir tan poco a cambio. Su cuerpo fue el campo de batalla de una guerra invisible donde ella fue la única soldado, resistiendo embates de infidelidad, soledad y decepción con una sonrisa que nunca se quebró ante el público. Esa resiliencia que todos admiramos fue también su sentencia, pues una estructura que no se permite flaquear termina por colapsar bajo su propio peso. Rocío fue la roca de una familia que no siempre supo estar a su altura, y esa carga la fue consumiendo hasta que ya no quedó más que el eco de su voz. Hoy la recordamos no solo por su talento inmenso, sino por la fortaleza casi sobrehumana de un corazón que decidió arder en silencio antes que permitir que su luz se viera manchada. Al cerrar este capítulo de Luces y Sombras, la historia de Rocío Dúrcal nos invita a mirarnos en nuestro propio espejo y cuestionar nuestros propios silencios. ¿Cuántos de nosotros hemos callado verdades dolorosas bajo el pretexto de proteger a los que amamos, sin darnos cuenta de que estamos sembrando tormentas futuras? Rocío no fue perfecta, fue humana, y en su humanidad cometió el error heroico de creer que el amor puede sobrevivir alimentándose únicamente de apariencias perdones no resueltos. Su vida nos enseña que el mayor acto de amor no es el sacrificio extremo que anula al individuo, sino la honestidad que permite sanar las heridas antes de que se vuelvan incurables. Que su memoria nos sirva para entender que la dignidad no está en el secreto, sino en la valentía de vivir con la verdad por delante. Ahora, mientras la voz de Rocío se desvanece lentamente en el aire de Torrelodones, te pregunto a ti, que has compartido este viaje con nosotros. Si estuvieras en el lugar de Marieta, ¿qué habrías elegido tú? ¿Habrías preferido la seguridad de un silencio que protege el honor de tu hogar? ¿O habrías tenido la fuerza para gritar la verdad y liberar tu alma de una carga que no te pertenecía? La respuesta no es sencilla, y quizás esa sea la mayor tragedia de todas. Que en la vida real los finales no son tan perfectos como en las canciones. Rocío Dúrcal ya descansa en paz, lejos de los juicios, de las traiciones y de las sombras de Junior. Nos queda su música, su ejemplo de lucha y ese misterio insondable que solo un amor eterno puede generar. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.